Buenas tardes, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del país en que me estés viendo y la hora en que me estés viendo. Te saluda tu amiga la psicóloga Luzmar. Y bien, amigas y amigos, como ustedes saben, este es un canal donde tratamos temas de psicología, principalmente temas de bebés. Desde bebés desde el vientre materno hasta niños, bebés, niños de 6 años, que es la etapa en donde ya comienza la pubertad o dejan de ser niños. Hoy les traigo un tema a lo mejor un poco diferente, pero les quiero hablar del padre de la psicología, que es Sigmund Freud. Ya en un video anterior les hablé sobre las etapas del desarrollo psicosexual y Sigmund Freud es el padre de la psicología porque desarrolló varias teorías enfocado a lo que es el desarrollo del ser humano. Y hoy les voy a hablar del Sigmund Freud para que ustedes vean y sepan qué es lo que hizo este gran psicólogo. ¿Sí? Comenzamos. Sigmund Freud fue un médico neurólogo austriaco y es reconocido mundialmente como el padre de la psicología. Revolucionó la psicología, desarrolló varios métodos terapéuticos como la asociación libre, la interpretación de los sueños y acuñó conceptos claves como el id, el ello y el superyo, que el id, el ello y el superyo son las tres estructuras que forman la personalidad del ser humano. Ya posteriormente les voy a hablar lo que es. En este caso les hablaré, el id es la parte instintiva del ser humano, todos reaccionamos instintivamente, parte del yo. La parte del yo es la parte de la realidad. Si yo tengo 5 años, pues voy a conocer lo que es mi realidad. Mis papás, tengo hermanos y sabe que es su realidad, que es una persona adulta y que pues a lo mejor un ejemplo, a lo mejor un poco drástico, pero yo siempre les pongo así a mis alumnos para que lo entienda. El yo es la parte de la realidad. Este, sabe que no se va a poder hacer de la pipí en una fiesta, ¿verdad? En una fiesta. ¿Por qué? Porque lo van a ver. En cambio, si es un bebé de 5, si es un niño de 5 años, pues podrá hacerse la pipí en el patio, en el jardín y no le van a poner decir nada. Es la parte de la realidad. Es decir, nosotros vamos a suponer que es un niño que tiene 5 años, sabe que tiene un papá, una mamá, una casa, hermanitos, sabe que esa es su realidad. ¿Sí? Entonces, y la parte super yo es la parte de la conciencia, de los valores, todo lo que son los códigos morales, lo que ha aprendido de los padres. Y puede decirse que es la conciencia. Entonces, la estructura está formada por el id, el yo y el super yo, que esas son las tres estructuras que acuñó Sigmund Freud. Por eso es tan importante conocer a este padre de la psicología. Y si ustedes tienen oportunidad, vean algún material, compren algún libro y les va a llamar mucho la atención sobre cómo Sigmund Freud trabajó mucho en el área de lo que es el desarrollo humano. Bueno, pasemos ahora a más características de este padre de la psicología. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, es decir, Moravia. Fue el mayor de 6 hermanos. Por situaciones económicas, su familia se vio en la necesidad de trasladarse a Viena para sacar adelante el negocio de sus padres. A pesar de ser de origen judío, Sigmund Freud fue educado al margen de cualquier situación religiosa o nacionalista, es decir, no se le impuso una religión de que tenía que ser judío, fue educado al margen de cualquier religión. Debido a las situaciones precarias económicas que les decía que se tuvo que trasladar a Viena a su familia, esto sin embargo no impidió que Sigmund Freud estudiara una carrera e ingresara a estudiar medicina en Viena. Ingresó a la edad de 17 años en la Universidad de Viena, donde empezó a estudiar medicina, que le llamó mucho la atención. Freud decide cambiarse el nombre. Antes era Sigmund Freud. Con este nombre es con el que será recordado a lo largo de la historia como Sigmund Freud, pero su nombre real era Sigmund Freud. Tras aprender español de forma autodidacta, Sigmund Freud, Edward Silverstein, fundó una especie de sociedad secreta. Emprendieron juntos emprendieron juntos la lectura de obras como Miguel de Cervantes, entre las que destacan El coloquio de los perros, que es donde escogieron sus apodos. Sigmund Freud también fue uno de los pioneros en donde empezó a trabajar la cocaína, que fue en 1884 y 1887. Empezó a utilizar la cocaína como fines terapéuticos junto con su amigo y fue el primero en demostrar los fines terapéuticos de la cocaína como anestésico local.
En 1884 publicó un artículo llamado Uber Coca, En, este, en esta lectura ofrecía una gran gama de datos de información que ofrecía al lector sobre el uso de esta planta de la. Posteriormente, el oftalmólogo austriaco llamado Karl Kohler publicó los resultados de sus investigaciones y obtuvo grandes resultados al utilizar la cocaína en varias de sus operaciones quirúrgicas, razón por la cual Freud empezó a tener muchas personas que lo seguían, muchas personas que se involucraban en sus conocimientos sobre la cocaína. En estos figuraba uno de los psicólogos también que posteriormente les hablaré. En 1886, Sigmund Freud se casa con Marta Bernays. Se sabe que después realizó e intentó curar a un amigo llamado Ernest von Fleischer. Perdonarán mi inglés, pero yo no sé hablar inglés. Intentó curar a su amigo que estaba adicto a las drogas, pero sin embargo no obtuvo un buen resultado, razón por la cual pues Sigmund Freud se dio como un poco a la depresión, como un poco. ¿Por qué? Porque su amigo falleció, como no obtuvo resultado, falleció y Sigmund Freud pues dejó esto y como que se dio a querer esconderse, a no querer saber más. Después se intentó un estudio, después investigó y realizó estudios sobre la hipnosis, en donde también obtuvo un fracaso a través de la hipnosis, basándose en unos experimentos que había hecho a su anterior mentor llamado José Breuer, que no sé muy bien en inglés, pero Sigmund Freud se basó en las investigaciones de unos experimentos que había hecho su mentor, José Breu. Abrió una clínica para realizar técnicas, para ver, Freud abrió un espacio y abrió una clínica para empezar los estudios de la neurosis por medio de la hipnosis. Una misteriosa paciente llamada Ana fue tratada por Breu y Freud. En el modo como la trataron, el método consistía en introducir en la paciente un estado hipnótico que le permitiera recordar las circunstancias que producían estos síntomas. Sin embargo, este experimento no tuvo éxito. ¿Y por qué no tuvo éxito? Improvisó y modificó el tratamiento de acuerdo con el extravagante cuadro sintomático de la paciente. Al terminar ese tratamiento, la paciente, pues en vez de mejorar, empeoró y fue internada en un lugar psiquiátrico, en un hospital psiquiátrico, razón por la cual Sigmund Freud abandonó la hipnosis porque pues no tuvo resultados. Sin embargo, vemos por qué no obtuvo resultados, porque Breu, su mentor, modificó el tratamiento, ¿sí? Sin embargo, a raíz de eso, Freud como que se dio a la depresión un poco y se aisló, no sin antes dejando muchos caminos abiertos, mucha gente que lo seguía y muchos grupos que se juntaban para ver sus teorías, sus investigaciones, sus trabajos. Entre ellos estaba el psicólogo también Carl Jung. Poco después, Freud abandonó esta técnica. En 1899, Freud publica lo que se considera su obra más importante, la interpretación de los sueños. Aunque la fecha de publicación, sin embargo, quede establecida en 1900, en 1905 se publicó 3 contribuciones de este material de la interpretación de los sueños. De esta manera quedó inaugurada una nueva disciplina y una nueva manera de entender la mente humana, el psicoanálisis. Bueno, pero sin embargo, debido a la incomprensión que inicialmente provocaron sus teorías, sus investigaciones, Sigmund Freud pasó unos años aislados, lejos de la gente. Se encontraba aislado tanto de manera personal como de manera profesional. Sin embargo, surgió un grupo de adeptos. Surgió un futuro movimiento que se convertiría en el futuro movimiento psicoanalítico. Entre estos se encontraba Carl Gustav Jung, otro psicólogo que después les hablaré más adelante, y William Reich. Estos dos estaban, gracias a estos dos, a Carl Jung, Gustav y a Reich, las obras de Freud empezaron a ser más conocidas, más publicadas. En 1906, Freud y Carl Jung viajaron a Estados Unidos y comprobaron con gran sorpresa que en Estados Unidos
había un gran entusiasmo por todos los estudios freudianos, ¿sí? Se sorprendieron de ver que había llegado más antes en Estados Unidos que en Europa, que era donde ellos pensaban, Freud había hecho sus investigaciones. En Estados Unidos fue donde había una gran corriente de todos los estudios de Freud, y fue grande la sorpresa entre Carl Jung y Freud. En la primavera de 1908 y por invitación de Jung, Freud celebró en Salzburgo el primer congreso psicoanalítico. Se fundó en Nuremberg la primera sociedad psicoanalítica dirigida por Jung, quien va a conservar la presidencia hasta 1914. El reconocimiento oficial, el primer reconocimiento oficial como creador del psicoanálisis le llega a Freud en 1902, cuando fue nombrado profesor extraordinario. Más adelante, debido a un problema de, como Freud fumaba mucho puro, tuvo un problema en la garganta y le vino, empezó a tener problemas en sus vías respiratorias, en la garganta, y pidió a su amigo que le inyectara una sobredosis de cocaína para pues ya no vivir, ¿verdad? Porque esto le ocasionaba mucho dolor, y de esta manera el Freud decide pues pues ya no quería seguir sufriendo Freud. Bueno, hasta aquí la vida de Freud, el padre del psicoanálisis, de la psicología. ¿Qué les ha parecido ese tema, amigos? Divertido, ¿verdad? Entretenido, y sobre todo para saber de dónde viene el desarrollo, la psicología, un padre de la psicología. Yo quería comentarles la vida, parte de la vida y obra de Sigmund Freud, porque muchos de los psicólogos que trabajamos, el Sigmund Freud es un personaje de cajón que tenemos que trabajarlo, y más si ustedes, que estoy compartiendo con ustedes, pues darle un poquito de honor y de valor al padre de la psicología, como lo fue Sigmund Freud. Bueno, hasta aquí ha sido todo por este video, y nos vemos en otro futuro video. Bye.